Buenas noches, queridos amigos de Migra TV, de Enviar Radio, equipo una vez más, teniendo el gusto de compartir con las estrellas en el programa Perfil de Esperanza. Buenas noches, mi querida Pilumpú. Estimado Modesto, bien de escucharlos, bien de verlos, qué bueno compartir de nuevo un espacio de conversación sobre los derechos. Perfecto, hoy vamos a tocar un tema súper importante, que es la alienación paternal. Es un poco esto de, como alienación suena como a medio desbaratado, medio loco. Yo me acuerdo que en algún momento decíamos es un alienado mental, es un loco desquiciado. ¿A qué se refiere esto de alienación paternal, mi estimada Pilar? Esta es una figura que existe desgraciadamente, es un comportamiento social que trata la ley de evitar. Me explico mejor. Cuando una familia no convive junta, cuando por diferentes razones el padre y la madre se separan, se divorcian o termina la relación, en el país, en Ecuador, se va a producir una suerte en el cual la madre tiene la tenencia natural de los hijos, con lo cual estoy de acuerdo, y el padre debe de participar en la crianza y también tiene que aportar con una cantidad de dinero. Aquí hay que hacer una salvedad. Ambos padres tienen el derecho de manutención, la obligación más que el derecho, y si el padre los tiene, la madre tendría que darle alimentos. Pero ¿qué es la alienación? Se produce cuando la madre presenta un comportamiento de descrédito hacia el padre delante de los hijos. ¿Y qué sucede? Trata de que el padre desaparezca de la vida de los hijos y solamente se produce la figura del padre proveedor. Y este es un comportamiento real. Existen mujeres que, sin saber el daño que se les hace a los chicos, tratan de invisibilizar la figura del padre. Yo he visto casos muy cercanos en el que justamente por este tema traumático de los divorcios, generalmente las madres, por lo general, suelen utilizar como una herramienta de castigo hacia el padre a los hijos, y entonces resulta que les dicen un sinnúmero de situaciones, que tu papá es un infeliz, un desgraciado, me dejó por otra mujer, nos abandonó, meten la bola este tema del abandono, etcétera, etcétera, sin importar la edad. ¿Hay algún tipo de protección que pueda pedir el padre en ese caso para su hijo o hija? Porque la verdad es que es una situación realmente dramática. Yo conozco casos de divorcios que han sucedido así, que ya los chicos ya no son tan chicos, ya son mayores de edad, profesionales. Sin embargo, siguen teniendo este tema recurrente en la cabeza, una especie como de resentimiento hacia el padre o desconfianza hacia el matrimonio propiamente dicho. ¿Qué se puede hacer, Pilar, al respecto? Bueno, lo más importante aquí es, primero, que tratemos los abogados y la sociedad civil de poner reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia. Reformas que tengan como objetivo incentivar la participación de los padres en la crianza. Hay una ola, yo soy abogada de familia y puedo decir por mi presencia en la corte, que hay una serie de jueces que sí le dicen a la madre, por ejemplo, tienen que propiciar las visitas, deje que el padre participe, porque eso es un derecho del chico, no un derecho del padre. Ahora bien, ¿qué hacer cuando la mujer, y esto es importante, yo soy una abogada que lucha por los derechos de las mujeres, pero eso no quiere decir que no se reconozca
que existen muchísimas mujeres que dolidas, así como existe una gran cantidad de mujeres que sacan solos a sus hijos adelante y tratan de no ¿qué debe hacer el hombre? Lo primero, hay que acudir con un abogado y tratar, que generalmente no se produce, que esto lo conozca el juez. ¿Cómo lo va a conocer? Por medio de escritos en los cuales se dice que se pida la participación de trabajo social y de psicólogos de las unidades judiciales. Si bien es cierto, esto podría considerarse un saludo a la bandera, porque va a ser un procedimiento recurrente que le cuesta al padre no solo en el pago de abogados, sino en tiempo, en esfuerzo. Hay que tratar de aminorar el dolor. Y lo segundo, educación. Siempre que a la mujer se le diga que está perjudicando, se hagan campañas permanentes, que no hay campañas en las cuales se dice, ojo, que el padre y la madre se divorcian entre ellos. El padre no se divorcia de los chicos. El padre sigue siendo el padre. Y en definitiva, siempre van a salir perjudicados son los chicos. Es correcto. He visto también casos en los cuales dentro de estas situaciones se acude a la terapia familiar, entre comillas, en principio para ayudar a los menores a que rompan este hilo conductor de que los meten a todos en el mismo saco y resulta que el padre se separó, se divorció de los chicos y de la madre. Y entonces resulta que a veces se equivocan los terapistas familiares y lo que procuran es que la pareja vuelva a unirse en lugar de ir al punto medular del tema, y es que se pueda lograr la estabilidad psicológica de los niños ante una situación que es irreversible. ¿Cómo hacer para que el juez de alguna manera pueda poner en vereda, por decir de alguna manera, a esta madre o a este padre, porque también se da en esas situaciones en el padre, sobre todo cuando ha habido engaños? ¿Cómo se puede hacer para que la autoridad judicial ponga un coto? Porque se supone que los niños son el bien privilegiado y custodiado número uno del país, según la Constitución. Es una lucha y un esfuerzo gigantesco. ¿Cómo lo podemos hacer? Denunciando. ¿Qué va a hacer el juez? En definitiva, va a pedir la intervención de trabajo social, va a ordenar que los miembros vayan a terapia, como tú bien dices, y va a tratar de precautelar. Otro de los puntos es que qué tan efectivo es eso, que es por lo cual se debe de pedir reformas. No es efectivo, no lo puedo en la mayoría de los casos sancionar, porque realmente es un maltrato al chico. Es un maltrato el que la madre cotidianamente le hable mal del padre. ¿Por qué? Porque es ese receptor, ese niño receptor de todas estas improperios, por así decirlo, quien su estabilidad psicológica está siendo atentada. Entonces, una de las soluciones es vayan a violencia intrafamiliar. También es un trámite lento, es un trámite difícil de probar, es un trámite que va a desgastar a las partes. Es por eso la importancia de la reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia que permita mayor participación del padre. ¿Por qué digo del padre? Porque la gran mayoría, los niños se quedan. Igual de sí estoy de acuerdo, pero también hay que educar con campañas que digan a la madre, que le concientice a la sociedad de que el padre no es el malo. Yo soy defensora de la familia y creo que la familia debe de mantenerse, pero creo también que existen casos en que la solución más viable es la separación. Es lo mejor para los chicos, es lo mejor para los padres. Los chicos van a crecer con mayores estabilidad. Y hay que encauzar
pero no necesariamente se puede. Esto es un proceso en el cual normalmente yo he visto en mi ejercicio profesional de todo. Chicos que pelean por ver a los padres, y he visto chicos que simplemente olvidan. Como tú me señalabas al principio de esta conversación, esto no es algo que da un problema al mes, al año, a los 2 años. Esto es algo que va a tener una consecuencia muchísimos años después. Parecería que al chico no le pasó nada, pero todos sufren en un divorcio, todos sufren, realmente sufren. Es importante hablar. Es correcto, yo he hablado con algunos. Es correcto, yo he hablado con algunos chicos, como te mencionaba anteriormente, que sufrieron en su infancia el tema del divorcio de los padres y que ya de adolescentes, ya de profesionales inclusive, dicen, yo no creo en el divorcio. Yo no, mejor dicho, yo no creo en el matrimonio, yo no creo en la familia, porque al fin y al cabo, ¿para qué casarse si van a terminar separándose, divorciándose? Y es porque definitivamente ha existido este tema de no un divorcio civilizado, sino que el chico o la chica o los chicos han sido sometidos a esta especie de bullying por parte de uno de los hijos. Y ante esta realidad, ¿qué posibilidades hay de que los hijos, o qué tan conveniente es que los hijos, ante la posibilidad de tener abuelos, pasen a la custodia o a criarse con uno de los abuelos? Porque por norma general tenemos que, supongamos, la madre, y en muchos de los casos, la madre se queda con la tenencia de los niños, le exige al padre obviamente la manutención, pero resulta que la madre tampoco pasa en casa, o los chicos pasan solos en la calle, o pasan solos en la casa, o simple y llanamente pasan en manos de una auxiliar doméstica. ¿Qué es lo mejor para ese niño y la ley de qué manera podría proteger a esos niños en esa situación? Bueno, con relación a la tenencia está determinada en el Código Civil y luego, porque lo establece así el Código Civil, y luego la ley supletoria, que es el Código de la Niñez y la Adolescencia, y en definitiva siempre o en su mayoría van a estar con la madre. La respuesta es por qué la madre no les da más tiempo, ¿no? Pues la pregunta es esa. La respuesta es que muchas madres sacan adelante a sus hijos ellos solos. Así como hay padres responsables, hay una inmensa mayoría de padres irresponsables. Yo he ido a juicios en los cuales, por ejemplo, el niño está en un colegio privado y están casados y luego el padre dice, bueno, sácale un colegio público, si es el caso, o yo no puedo dar, la madre tiene que encargarse. Estas dificultades de la vida moderna. Pero sin embargo, sí es también real que la presencia de la familia, la presencia de la madre es beneficiosa 100% para los chicos, aunque sea que tenga que trabajar en cualquiera de los niveles, no por eso se los puedo quitar. Existen sí problemas con adolescentes cuando, por ejemplo, el adolescente ha pasado por una situación de riesgo. Muchos adolescentes tienen la depresión y la depresión se traduce en enojo, se traduce en un carácter irascible, y quieren no vivir con la madre ni vivir con el padre, se quieren ir a vivir con abuelos. Eso, por ejemplo, trae circunstancias especiales. Recordemos que la tenencia es del papá o de la mamá. A partir de los 12 años el niño puede escoger con cuál de los dos vivir, pero siempre y cuando sea lo mejor para él. Con los abuelos sería una alternativa. He tenido en lo personal, en el estudio, peleas acérrimas por eso, pero hay que tratar de ver lo mejor para el chico. Y lo mejor para el chico, estimado Modesto, se tendrá que analizar en caso por caso, ver cómo se dan las circunstancias de él y cuáles son las mejores alternativas para ayudar. El peor problema es la ceguera. La madre que dice, tu padre no sirve, no tiene plata, tu padre me da poco, y está perjudicando a la chica o al chico. Yo he conocido de manera cercana por el estudio madres que quieren
quitarle el apellido del padre, que les quitan la identidad a los hijos y que hacen que la familia, una fantasía de familia que después se les destruye. Y esa es responsabilidad materna. Una pregunta, ¿qué pasa cuando ya luego de que los chicos están viviendo con la madre, porque la madre tiene la tenencia, y supongamos que la madre contrae nuevas nupcias, la segunda, la tercera, lo que fuera? ¿Qué pasa con esos chicos? ¿El padre puede reclamar la tenencia de sus hijos si van a estar con el madre? El primerísimo no es escrito en piedra, por así decirlo. Toda resolución de menores está sujeta a cambio en función de que cambian las circunstancias y del interés prioritario del niño. Si la madre se casa y el padre puede darle mayor estabilidad a los chicos, podemos solicitarlo mediante un procedimiento de cambio de tenencia en que tendremos que demostrarle al juez que los chicos están mejor con el padre que con la madre. Si bien es cierto, hay consideraciones que son importantes. Por ejemplo, yo tenía juicios en los cuales los niños son muy chicos, en el que no pueden ser escuchados, los podremos escuchar en lo posterior. Hay que establecer las características de cada caso. Así, pese a que la norma general es que estén con la madre, si las circunstancias cambian, el padre puede pedir un cambio de tenencia demostrando que la permanencia con la madre les perjudica. Ahora compliquemos un poco más las cosas. Supongamos que el padre adquiere la tenencia de los chicos, porque la madre se casó. Y al cabo de un par de años o al poco tiempo el padre se casa también y teniendo la tenencia de los chicos. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, en ese caso se va a mantener la situación que favorezca a los chicos. Este asunto de que el matrimonio de la madre inmediatamente va a cambiar la tenencia no es real. Habrá que poner un proceso y demostrar que existe algún problema para el niño, pese a que el Código Civil sí establece que el otro cónyuge que no está casado pueda solicitar. Todo esto es mediante un proceso judicial y comprobando qué es lo más beneficioso para el chico. Aquí hay una serie de suertes en las cuales, por ejemplo, he tratado en el estudio chicos que viviendo con su madre no se llevan con el padrastro. Entonces esto trae como consecuencia el que el padre quiera sacarlos de la casa materna o ahí, como tú señalabas, quieran ir a vivir donde los abuelos. Si están con el padre, que también he tenido casos, la madre debería darle una pensión de alimentos y si él se casa, pues también habría un conflicto en el cual deberíamos de juzgar qué es lo más conveniente para el chico. ¿Y quién juzga? El juez. ¿Y cómo juzga? En base a mis pruebas. Y es importantísimo los informes de trabajo social y de psicólogos que tienen un valor pericial en el caso de niñas y adolescentes. ¿Cuáles son los elementos que considera el juez para poder establecer una pensión de alimentos? Por decirte algo, más allá del alimento propiamente dicho, esto es el arroz, el frijol, la carne, el pollo, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los elementos fundamentales mediante los cuales el juez establece una pensión de alimentos? Esto es vestimenta, alimentación, educación, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los mínimos, por decirlo de alguna manera? Bueno, esta es una pregunta interesante, ¿no? Yo tuve un caso hace muy poquito, el cual me dicen, mire, yo no estudio, yo no trabajo, yo solo estudio. Y al niño le puedo dar lo mínimo. ¿Cuánto estamos hablando? Lo mínimo de $109, más menos. Y esto es todo. Con eso tiene que vivir, comer, estudiar, medicina, todo. Basándote en un principio en el cual la educación es gratuita, la medicina debería ser gratuita, etc. Entonces ahí, ojo, tenemos que ver el Código de la Niñez y la Adolescencia. Y tenemos que, si bien es cierto, hay una tabla, también hay principios que le hacen conocer al juez que el padre, si es quien da los alimentos, que es lo más frecuente, tiene un estilo de vida en el cual puede aportar mayores ingresos
a los hijos para que los hijos desarrollen, crezcan, etc. Es importante establecer que la figura de los alimentos es un valor de todo esto, los alimentos, la vida, que aportan a los hijos extra, que yo siempre lo digo, es a sus hijos directamente. Y existen pues mujeres que también exprimen esta situación, como, repito, hay una gran cantidad de mujeres que sí sacan adelante a los hijos y con eso hacen todo, ¿no? Pero también de toda la viña del Señor. Efectivamente, ¿hasta qué edad se debe dar alimentos a los hijos? Actualmente la ley dice que hasta los 21 años, estableciendo una salvedad. De los 18 a los 21 años, el chico debe de estudiar y el estudio imposibilitar el trabajo y no tener fondos propios. Entonces, el chico no debe de trabajar. Si el chico, por ejemplo, está afiliado, pierde la pensión de alimentos, y de los 18 a los 21 ya no va a ser la madre quien recoja el dinero, sino el chico firmado por él, porque ya es mayor de edad de acuerdo a la ley, y establecer el que él coja la pensión de alimentos. Este es un caso complicado. Tuve casos en el estudio en los cuales pues muchos padres lo quieren quitar a los 18 un día, ya no se puede, hay que comprobar que están estudiando, y tiene su razón de ser. A los 18 años pues tampoco que eres productivo, entonces acompañar un poco más. Existe también pues casos en los cuales hay un abuso. ¿Se considera de alguna manera como un elemento sobre el cual gravita la resolución del juez para fijar los alimentos la condición social de la pareja? Por supuesto, eso es fundamental. Lo discutía hoy en la mañana en el juzgado. A ver, un hombre que tiene una condición social mediana o alta no debería pretender pagar lo mismo que paga un hombre que no tiene para mantener a los chicos. Sí hay pues un grupo de personas en los cuales se quiere dar lo mínimo porque tienen preocupación, porque en Ecuador el único caso de prisión por deudas son los alimentos. Entonces, así como existe una condición, hay que establecer pues qué gana, cuándo gana, etcétera. Y una de las cosas que hablábamos en la reforma es que las mujeres no tienen que dar cuenta de lo que se hace con el dinero de la pensión. Tengo muchísimos casos de divorcio que me dicen, doctora, pero con esto podrían mantenerse todos. Se ha establecido una pensión y la madre se supone que aporta una cantidad igual y en muchos casos superior para que se mantenga el chico, ¿no? Hay circunstancias acordes. Cuando padre y madre trabajan, la obligación alimentaria es compartida en las proporciones que cada uno tiene sus ingresos. No. ¿O siempre es el padre el que tiene que hacerlo? No. Esta es otra pregunta interesante, Modesto. Sí, los dos aportan, pero a quien estamos demandando es el alimentante. Entonces, la madre, en representación de este chico, demanda al padre. Yo he tenido muchos juicios en los cuales me dicen, pero ella tiene dinero, y yo digo, bueno, ella no está sujeta a demanda alguna. Estamos probando lo que usted tiene para pasar una pensión de alimentos. Recuerda que todo juicio de alimentos va a tener dos puntos importantes. Número uno, la capacidad económica del padre, que es fundamental, porque así también existen madres que explotan esta situación. Y número dos, las necesidades del menor. No es lo mismo un chico que está de 1 año que un chico que tiene 12 años. Va a tener mayor carga económica el que sea mayor porque hay el colegio, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ver este tipo de diferencias, y en eso es buen abogado de familia que sepa encauzar el juicio a un proceso posible
irreal. Existen muchos casos en que la madre quiere una cantidad exorbitante y es imposible obtenerla, y muchos casos en que el padre quiere dar muy poco y también es imposible que dé tan poco. Vivimos en una sociedad, decía Vargas Llosa, en la sociedad del espectáculo. Y la verdad es que es así. Ahora vivimos la sociedad de las redes sociales. Y entonces resulta que de repente ves que a una pareja que están separados o divorciados, lo ves en un carrazo, lo ves en la playa, fiestas, discotecas, etcétera, etcétera. Pero resulta que el tipo está más endeudado que la banca cerrada, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo poder evidenciar este hecho y cómo poder de alguna manera poder evitar que se hagan malas interpretaciones al respecto? Porque al fin y al cabo ese tipo, el tipo que se endeuda para mantener un estatus de vida, va a llegar un momento en que no va a poder pagar y definitivamente va a quebrar. Pero ¿cómo hacer para evitar esta situación? Porque si el tipo quiebra, ¿cómo va a alimentar a sus hijos? Bueno, eso también es interesante, ¿no? Efectivamente, vivimos en una sociedad en que se aparenta mucho. Ahí volvemos a que todo lo que se produzca en juicio va a tener que ser probado. El Código de la Niñez y la Adolescencia dice que la carga de la prueba la tiene, en el caso de alimentos, el demandado, pero el abogado de la madre tendrá que producir pruebas que lleven a hacerle conocer al juez esta condición económica. Y en muchos casos esta situación de viajes presume que tiene dinero cuando no necesariamente es así. Ahí hay un poco que establecer buena estrategia en un proceso y, ojo, también aclararle las expectativas a los clientes. Es decir, la madre que quiere que se le dé pues todo, no sé, pues desde el regalo de cumpleaños hasta la pensión, etcétera, hay que aclararles los puntos. Y al padre aclararle también, porque en muchos casos sí he tenido casos en que ha habido un pago mensual oportuno, real, una preocupación e igual los demandan. Entonces hay que aclarar el punto. El abogado de familia, en fin de fines, está llamado a tranquilizar a las partes y pelear o litigar cuando ya no hay otra opción. Si no, hay que llegar a un acuerdo. ¿Qué pasa con el menor adulto que quiere independizarse de los padres? No quiere vivir ni con el uno ni con el otro y no tiene abuelos, ni tíos, ni nada. O no quiere vivir con los tíos, quiere vivir solo. ¿Qué sucede en ese caso? No podemos, él no puede vivir solo porque no se encuentra en la capacidad de autoadministrarse. La figura en la cual una persona ya no está bajo la potestad de los padres, el Código Civil lo establece en casos especiales. Por ejemplo, ¿qué pasa con la chica o el chico de 16 años que se casan con la licencia, autorización de los padres e indudablemente ya no están bajo su patria potestad porque le han dado una autorización? El chico de hoy, el que quiere, me voy a vivir solo, vamos a decir algo que la independencia no se da ni siquiera a los 18 años, pese a que ya tenemos capacidad de goce y capacidad de ejercicio, sino cuando hay independencia económica. Entonces los chicos podrán decidir si van a trabajar, pero a los chicos menores de 18 años no pueden trabajar y tienen que estar bajo el resguardo de su padre, su madre. Si ellos no pueden hacerlo o hay algún problema, o por ejemplo, lo hemos visto mucho, el que les quite el juez la tenencia, se la da a una casa hogar, como lo hemos visto, y ellos van a tener la representación. Pero no es así como me voy a vivir solo, porque ¿de qué vive? Bueno, he visto también situaciones en otras esferas en las cuales los chicos, para salvarse del problema de estar escuchando a la madre que le habla mal del padre, escuchando al padre que le habla mal de la madre, y toda esta batalla interna, le dicen: papá, mándame a estudiar afuera. O la chica,
y resulta que se va a estudiar a cualquier parte del mundo, sea Europa, sea los Estados Unidos, Canadá, Australia, lo que fuere. El padre le paga los estudios, le paga el departamento y los chicos allá de una manera u otra viven de una manera independiente. ¿Qué pasa en ese caso? A esa probabilidad de cuando el hijo puede necesitar, la hija puede necesitar. Bueno, es que asumimos, primero, asumimos que el chico debe de tener más de 18 años. Si bien es cierto, sí existen casos en que a los 15 o 16 años los mandan a estudiar al extranjero, pero supone un acuerdo de los padres. ¿Por qué? Porque primero, para sacarlo del país, si es el caso de que lo vas a sacar del extranjero. Y segundo, supone que si hay una pensión de alimentos litigiosa, la pensión va a tener un monto fijado. Todo lo demás que se pague va a tener que ser por voluntad de los padres. Entonces ya ahí la función judicial y la participación del juez va a ser mínima. Entonces supone que existe un acuerdo y este acuerdo ha permitido que el chico o la chica salga del país. Yo recuerdo un caso especialmente complicado de chicos cuya madre no ve al padre nunca, no los ve, no tienen contacto, y los chicos son federados, y para ser federados y que luego de los 18 te aporten una cantidad para que esto progrese en pos del deporte, etcétera, los chicos tienen que salir siendo menores de edad a competencias, pues, que sean, qué sé yo, pues en Latinoamérica, etcétera, para que esto les dé, pues, práctica. Y sacar a esos chicos es complicado, porque la madre me dice, yo no lo he visto. Y hablamos de gente, en muchos casos, de recursos muy limitados, y que los padres han desaparecido. Ahí hay que hacer un procedimiento, pedir que el juez los deje sacar por determinados casos, dar una garantía de que va a regresar, no una garantía económica, pero en todo caso sí es complicado. Perdóname que a cada instante esté complicando un poco más el escenario, pero han habido casos, y yo conozco de uno que otro, un par de casos, en el que los chicos simplemente, aprovechando un viaje al exterior, entre comillas, se quedan allá. ¿Qué pasa con la pensión alimentaria? La madre lo puede seguir reclamando, aun cuando el chico está fuera, porque ya se dedicó allá, o a la francachela, como dicen los italianos, o simplemente se dedicó a trabajar y a vivir allá porque ya no quería saber nada del país, ni de los padres, ni de nadie. Bueno, sí puede seguir pidiendo la pensión de alimentos, porque suponemos que tengo abierto un SUPA. ¿Qué es el SUPA? El Sistema Único de Pensiones de Alimentos. Entonces, para eso el juez no conoce de estas circunstancias, no conoce que el chico se fue. Tenemos que aquí también dividir varias cosas, porque a mí me lo han dicho. ¿Qué pasa si yo me llevo a los chicos, por ejemplo, para vacaciones en Disney? Caso extremo, no extremo, me refiero cotidiano de vacaciones. Sí. Se va de vacaciones y el padre le da una autorización. Ustedes conocen que la autorización de salida del país dice en qué avión se va, a dónde llega y cuándo regresa. ¿Qué pasa si el chico no regresa? Entonces, claro, a mí me han consultado, doctora, pero si yo me lo llevo y ya, pues allá me lo quedo y me evito explicarle al padre todo esto que es mejor, etcétera. Bueno, eso no es tan fácil, porque recuerda que yo puedo, si el chico no regresa, pedir que haya una retención indebida del niño y pedir que, ahora con la globalización, pedir que el chico lo traiga. Y esto va a ser un proceso que sí se ha producido en el Ecuador en varias oportunidades y casos famosos de madres que se llevan al chico y que luego el padre pues los busca. Supone, eso sí, y esto es lo lamentable, una pelea gigantesca del padre para que le regresen al chico. Entonces, es más, hay muchísimos casos en los cuales pues sí es realmente una lucha de amor. Existen otros casos que no es de amor, sino por venganza o porque los quiero aquí en el Ecuador. En definitiva, sí es complicado.
Ya, pero en el caso de que supongamos la madre va o el padre se va a Disney con el chico o los chicos, mayores adultos ambos, y dicen, ¿sabes qué, papá? Nosotros aquí nos quedamos. Vamos a trabajar, vamos a estudiar, vamos a quedarnos, nos quedamos. Y los niños, el padre y la madre, por decisión propia, se quedaron en los Estados Unidos, por decirlo de alguna manera. Y entonces, bajo ese esquema, ¿qué posibilidad hay? Primero, de hacerlos regresar. Y segundo, de qué pasa con la pensión alimentaria. Si al fin y al cabo la madre la puede seguir exigiendo cuando ya no tiene a los niños físicamente, porque los niños se quedaron en otro lado por propia voluntad. Los niños, entre comillas, porque son mayores adultos, mayores de 16, menores de 18. Exacto. Bueno, ahí tenemos que volver al punto. Primero hay que comunicárselo al juez. Segundo, probarle al juez que esto pasó. Es decir, que los chicos están en el exterior. Prueba simple. Voy a migración. Y en migración me van a decir que el niño salió, pero que el niño no entró. Con esas pruebas habría que establecer. Traerlos si los puedes traer, con una pelea terrible, pero los puedes traer, que sí se va a dar como consecuencia en muchísimo tiempo. Y la pensión tendría que, para que se detenga, porque eso sí, los jueces tienen muchísima precaución en quitar pensiones, yo tengo que declarar que el chico no está trabajando y no está estudiando. Entonces, probar que está estudiando, lo cual en muchas circunstancias tuve un caso en el estudio en el cual realmente el chico no estaba estudiando, pero matriculan en ese momento y los jueces se detienen, ¿no? De quitar la pensión hasta los 21. Pero, mi querida Pilar, como de costumbre, los temas son tan interesantes que se nos queda mucho por cortar todavía, mucha tela que cortar, pero desgraciadamente los tiempos son fatales, como sabemos quienes nos dedicamos a la jurisprudencia, y se nos acabó el tiempo, desgraciadamente. Así que el próximo lunes, con la ayuda de Dios, la misma hora, mismo canal, invitamos a nuestros queridos amigos para que nos sigan en este maravilloso programa de Perfiles de Esperanza, en la cual pues tú tan gentilmente nos ayudas guiándonos en un tema tan complicado como es el tema de familia. Tus palabras de despedida, mi querida Pilar. Muchísimas gracias, esperemos vernos Dios mediante el próximo lunes y escríbanos para temas que quieran que los tratemos con ustedes. Bueno, con nosotros hasta el próximo lunes en el próximo programa de Perfiles de Esperanza con la doctora Pilar Estarella. Buenas noches. Gracias.